todo eso, ¿no? ¿Va que va? Entonces, como tal, eso te está pidiendo la pregunta 3, que lo alinees ya como que establezcas tu sistema de ejes coordenados. Entonces, pues solo lo estableces tal cual. Digamos que de forma longitudinal va a ser X y pues hacia arriba Y, ¿no? Ahí está. Ya con eso, podrías dibujar aquí un pequeño cuadrito que sea tu elemento representativo de volumen. Ya visto más grande, pues se veía algo así. Hacia acá X y hacia arriba Y, ¿no? Listo. Entonces, ese es el primer inciso, ¿no? Ahora dice, tras el ciclo de Moore para el estado de esfuerzos presente en el tubo, considerando el sistema de ejes seleccionado. Eso es más de mecánica y siempre recuerda, cuando te dan momentos de torsión, siempre va a haber presente esfuerzos coitantes nada más. Es lo que se conoce como torsión pura y vas a tener puro esfuerzo coitante. No vas a tener esfuerzos normales ni nada de eso. Puro tau XY, ¿ok? Ok. Entonces, por ejemplo, si dibujas el cuadrito, se va a ver algo así. Ese mismo cuadrito de la otra vez. Y para seleccionar el sentido del esfuerzo, agarra cómo está girando este momento. Este momento te da como que la dirección en la que va el esfuerzo coitante sobre el material. Si agrandamos aquí un poquito más el espesor, más o menos el flujo de esfuerzo coitante va en ese sentido. Así. ¿Ok? Ok. Entonces, de acá vemos que el momento nos está dando como que en una flecha que es esta de aquí, ¿no? Entonces tú lo que vas a hacer es aplicar la regla de la mano derecha, donde tu pulgar lo vas a poner como que en el sentido a donde esté apuntando la flecha, en este caso hacia la derecha, ¿no? Y tus demás dedos apuntan hacia donde está girando tu momento. Entonces, si notas, lo está haciendo como en este sentido, hacia abajo, ¿no? Si lo viéramos de frente. Sí. Entonces, esa va a ser la fuerza que pasa a través de esta cara. Y del otro lado, para hacer el efecto de corte, tiene que ir en sentido así, contrario. ¿Sí? Sí. Y en estas dos caras se hace por equilibrio nada más, para no indicar que como que esté girando esto. Porque si tú nomás pones estas dos fuerzas de acá, es como si hiciera un momento con el centro. Entonces este cubo tendería a girar. Entonces siempre se ponen dos flechas más para señalar que es un esfuerzo cortante nada más. Ok, entonces esta sería dirección X, esta sería dirección Y. Ahora te pide que dibujes el círculo de Moore. Para el círculo de Moore, la respuesta sencilla es así. Tu eje horizontal siempre vas a tener esfuerzos normales y en tu eje vertical vas a tener siempre los esfuerzos cortantes. Ahora, para dibujarlo siempre tomas dos caras, una en dirección en tu parte horizontal, que es esta de aquí o de acá, y la otra vertical, la de arriba o la de abajo. Casi siempre tomamos la cara de la derecha y la cara superior. Entonces tomas en cómo están los esfuerzos cortantes. Digamos, aquí es un puro cortante, no tenemos esfuerzo normal, entonces esta cara va a cortar en la parte de aquí del eje. Y la otra cara igual tiene puro cortante, entonces corta en la parte de acá. Entonces ya lo único que haces es trazar tu círculo. De esta forma. Imagina que está centrado, ¿no? Entonces, esto como tal ya es tu círculo de Moore. Entonces ya con eso, pues contestamos la pregunta, el inciso B. Y estás considerando tu sistema de ejes, porque si tú hubieras puesto el sistema de ejes en otro sentido, hubieras complicado más tu camino. Digamos que
tú dijiste, no, pues, ¿sabes qué? Lo voy a hacer a un ángulo teta, como ahí lo tienen, ¿no? Lo que vas a hacer es que este esfuerzo coitante ahora va a tener diferentes componentes en tu verdadero eje. Porque entonces vas a tener que usar la matriz de transformación T y multiplicado por un vector de esfuerzos que va a ser 0, 0 y tau xy. Entonces ahí lo que vas a hacer es que ahora vas a tener 3 componentes en tu sistema de análisis. Y entonces ahí ya te complicaste más el problema cuando lo puedes hacer sencillamente. ¿Ok? Ok. Entonces, ahí está pues esa parte, ¿no? Va relacionado a cómo estés dibujando tus ejes. Entonces siempre ten en cuenta eso. No compliques mucho tu sistema de ejes coordenados. Y pues en el círculo de Moore siempre analiza los esfuerzos que tienes presentes. Este pues es caso de cortante puro, ¿no? Pero pues digamos que te lo complica y ya te va poniendo más esfuerzos. Que ahora sí vas a tener, digamos, los cortantes y uno de tensión. Nada más como ejemplo. Entonces, sigues la misma metodología. Esfuerzo, eje horizontal, esfuerzos normales, eje vertical, esfuerzos cortantes. Y entonces analizas tus puntos. Esta cara de acá tiene un esfuerzo cortante negativo porque va hacia abajo y un esfuerzo normal positivo. Entonces va en esta parte de acá. Y en esta cara de aquí solo está cortando al eje. Solamente tienes el esfuerzo cortante. Entonces lo que va a hacer es que nada más vas a cortar el eje en la otra parte. Y lo mismo, vuelves a trazar tu círculo. Y listo. ¿Para qué va? Va. Así te vas. Siempre tienes que analizar las caras que tienes y pues ya en base de eso siempre te da como que la posición bien de dónde está el círculo de Moore. Entonces, eso es para el círculo de Moore. Ahora dice, deduzca el valor numérico de orientación adecuada de las fibras considerando la dirección y sentido del momento que aparece en la figura y explique por qué. Ok. De aquí lo puedes hacer de dos formas. Una de ellas es a través del círculo de Moore y la otra es a través de la matriz de transformación T', que te ayuda a pasar de esfuerzos globales a esfuerzos locales. Pero entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Simple. De parte del círculo de Moore, tú lo que sabes de un material compuesto es que sus propiedades longitudinales son mejores que las propiedades en corte, ¿no? Por ejemplo, tu esfuerzo longitudinal y transversal siempre son mayores de los 2000 y tantos megapascales, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Pero siempre el esfuerzo cortante, si lo notas, anda en valores de 500 o 600 megapascales. Entonces, por ejemplo, si tú quieres aprovechar al 100 tu material, en el caso de los compuestos, te conviene que tus esfuerzos cortantes sean los más pequeños posibles. Pero digamos que tú no puedes controlar eso, que tienes pura torsión como es en el caso de este ejercicio. Entonces lo que puedes hacer es que esos esfuerzos cortantes pasen a ser esfuerzos locales, que sean esfuerzos normales en el material. Es decir, que se van a repartir en el sistema L y en el sistema T. ¿Sí? Sí. Entonces, para hacer eso, lo que tienes que hacer es que estos dos puntos de aquí, que usamos para dibujar nuestro círculo de Moore, estos, tienes que girarlos hacia tu eje horizontal para que los pongas en lo que son los esfuerzos principales. Entonces, para hacer eso, ya por regla de Moore, ese ángulo vale 2 teta. Y como este ángulo es perpendicular a este eje, entonces 2 teta va a ser igual a 90 grados. Y ya solo despejando te va a dar que teta va a ser igual a 45 grados.
Entonces tú lo que vas a hacer es que tus fibras van a estar orientados a 45 grados de nuestro sistema de ejes que dibujamos. Y ya simplemente con eso ya estás deduciendo el valor numérico de esta parte. Siempre los esfuerzos cortantes se distribuyen mejor a 45 grados. Es por eso que ya en los diseños bien de materiales compuestos vas a encontrar que siempre va a haber capas a 0, 90 grados, 45 o menos 45. ¿Va que va? Va. Ahí vas bien, ¿no? Sí, No. hasta aquí sí. Entonces, pues eso ya fue la pregunta 3, ¿no? De ahí entonces ya no te quedaron dudas. Pues no. Entonces, ahora viene la 4. Vengo acá. Y dice, en la figura 2 se observa la superficie media de una placa antes y después, antes, inciso A, y después, inciso B, de imponerle cargas. Las propiedades del material compuesto de que está hecho cada estrato se presentan en la tabla 1. Y en la tabla 2, me imagino, presenta la secuencia de apilado. Conteste los siguientes incisos. Calcule las cargas y momentos por unidad de longitud que dieron a la geometría de la figura 2B, considerando que R1 es igual a 1.5 y R2, ¿no tienes el dato por ahí? ¿No sale? A ver. No se alcanza a ver. No sale en la foto. Bueno, digamos que es de 2 metros, ¿no? Para que más o menos sean iguales. Sí. Y inciso B, calcule el valor numérico de los esfuerzos más grandes desarrollados, tanto de tensión como de compresión, y en dónde se presentarían. Inciso C, considere que conservarán las fuerzas y momentos por unidad de longitud aplicados que se calcularon en el inciso anterior. Pero adicionalmente se le impone un delta T positivo. ¿Cómo serían los nuevos valores de R1 y R2? De aquí, ¿con quién llevaste compuestos? Con Albano. ¿Viste matriz ABD? No. Lo vimos después de su extra, pero lo vimos todo en... Ni siquiera fue una clase, fue como 40 minutos. Ajá. Pues está bien. Ok. De ahí, si te quedan dudas, chécalo en el libro de Hidario, creo es capítulo 6 o capítulo 7, teoría de estratificados. Ahí como tal ya viene toda la explicación teórica desarrollada. O sea, las ecuaciones de deformación, cómo se obtiene la matriz A, matriz B y matriz D, ¿no? O sea, ya viene ahí bien, todo bien explicado. Aquí ahorita pues te lo voy a explicar así medio resumido para no llevarnos tanto tiempo. ¿Va? Simón. Ok. Entonces, lo principal es que ahora tus deformaciones van a estar definidas por la siguiente ecuación. Epsilon es igual a epsilon 0 más z por capa x, por capa. Epsilon 0 van a ser las deformaciones de plano medio o superficie mediana. Z es una coordenada desde el plano medio hasta una capa. Ahorita vemos eso. Y capa son las curvaturas de plano medio o superficie mediana. Entonces, ahora en sí, tu material compuesto ya no solo está hecho de una sola capa, como lo habíamos analizado antes, ¿no? Ahora va a estar conformado de un número n de capas.
Entonces ya vas a tener como algo similar a esto. Tienes una capa, otra, y así, ¿no? Entonces, tú al tener ya diferente número de capas, te va a permitir que ahora tu material se comporte de otra manera. Esto va a permitir que ahora puedas soportar lo que son momentos. Va a soportar momentos de flexión, pero estos son generados por cargas transversales. Ahora, una placa como tal, pues tiene longitud demasiado grandes, ¿no? A comparación de su espesor. Entonces, ahora lo que se van a manejar en vez de esfuerzos como tal, van a ser cargas por unidad de longitud y momentos por unidad de longitud. Estos se distribuyen a lo largo del espesor en el centro. Más bien, a lo largo de la longitud y en el centro del espesor. ¿Ok? Ok. Entonces van a estar así. Y pues vas a poner otra vez tu sistema de ejes, ¿no? X y Y. Entonces tú lo que vas a tener en esta parte van a ser NX, NY, y pues también es posible los cortantes aquí. Un flujo de carga cortante NXY. Para obtener NX, sabemos que sería la fuerza por la longitud, ¿no? Digamos, este es el D. Y este es el espesor. Entonces, puede que te den los esfuerzos o puede que te den muchas cosas medio raras, pero vamos a simplificar esto, ¿no? Un esfuerzo sigma X está dado por la fuerza entre el área, ¿no? Es lo que ya conocemos. Poniéndolo en términos de aquí, sería F entre L por E, ¿no? Pero nosotros queremos conocer este, entonces aquí este FL sería lo que es el flujo de carga, NX, entre el espesor. Entonces, si a ti te dan los esfuerzos normales, tú puedes relacionarlos con las cargas de unidad por longitud a través de esta fórmula. ¿Sí? Vale. Entonces, si quieres trabajar con NX, pues de aquí despejas, entonces NX sería igual a tu esfuerzo por el espesor. Así de sencillo. Eso porque luego ha llegado a pasar, ¿no? De que te da los esfuerzos, pero te dicen, no, pues trabaja lo haga como cargas por unidad de longitud. Entonces vas a hacer esto de aquí. Eso es en esta parte de acá. Entonces vas a manejar ahora NX y MX. Los MX son ahora momentos, pero están distribuidos a lo largo de la longitud igual. Entonces, para eso, como tal, pues no hay una fórmula como para sacar a partir de esfuerzo. Porque esto ya va relacionado más con la curvatura y otras cosas, ¿no? Entonces, para no complicarlo tanto. Entonces, estos NX y MX van a estar conformados igual. Va a ser un NX, un NY, un NXY. Al mismo modo va a ser un MX, un MY y uno MXY, ¿no? Pero yo para no andar escribiendo tanto, esto lo voy a representar como una N nada más. Pero tú sabes que esta N tiene 3 componentes, igual que esta M de acá. Va a ser MX, MY, pero para resumir va a ser una M. ¿Ok? Ok. Entonces, ya tenemos lo que vamos a manejar en esta ecuación, ¿no? En esta nueva ecuación constitutiva de tu material. Vamos a manejar lo que son las deformaciones de plano medio, estas de aquí, que son las que ya hemos trabajado antes. Epsilon X, Epsilon Y0 y Gamma XY0. Esto es para distinguirlas de estas de acá, que son las totales. Y ahora vamos a manejar entonces ahora 3 curvaturas, capa X, capa y capa XY. Pero lo mismo, yo voy a ocupar nada más una K y una Epsilon con un subíndice 0, ¿no?
para resumir estas tres componentes. ¿Sí? Sí. Entonces, ahora nuestra ecuación constitutiva va a ser la siguiente. Va a ser NM igual a la matriz A, B, B, D, y aquí va epsilon 0, kappa, menos delta T, N alfa, M alfa, menos delta H, N beta y M beta, ¿no? Entonces, Ni son cargas por unidad de longitud, M momentos por unidad de longitud, epsilon deformaciones de superficie mediana o plano medio, y K curvaturas de plano medio o superficie mediana. Delta T un incremento de temperatura, delta H un incremento de humedad, como habíamos visto. Ahora lo que vamos a ver van a ser estos términos de acá, estos de aquí y estos de acá. A es la matriz de comportamiento en membrana. B es la matriz de acoplamiento membrana-flexión. Y D es la matriz de comportamiento en flexión. N alfa son rigidez térmica en membrana y M alfa rigidez térmica en flexión. Lo mismo para N beta, rigidez higrométrica en membrana, M beta, rigidez higrométrica en flexión. Entonces, ahora como tal, vamos a estar manejando lo que es la matriz A, comportamiento de membrana, y su fórmula es esta de aquí. Va a ser la sumatoria desde K igual a 1, donde K es un número de capa, hasta K igual a N, donde N es tu última capa, de ZK menos ZK menos 1 por la matriz de rigidez QXY de la capa. Entonces, ZK y ZK menos 1 van a ser distancias desde nuestro plano medio, donde posicionamos nuestro sistema de ejes coordenados. Desde aquí está X y hacia arriba es Z. Entonces, esta distancia de aquí va a ser ZK menos 1. Y esta distancia de acá va a ser ZK. ¿Sí, más o menos ya ves? Uh-huh. Entonces, estas coordenadas las vas a tener para cada una de las capas. Si tienes 10 capas, vas a tener 20 coordenadas por cada capa. Una que pertenece a ZK-1 y otra que pertenece a ZK. Entonces, en cada capa siempre vas a tener 2 coordenadas. Si son 8, vas a tener 16, etcétera, ¿no? Unas de ellas se comparten, entonces es normal que entre la capa 1 y la capa 2, un valor de coordenada va a ser el mismo. Igual entre la capa 3 y 4, 2 o 3 o así, ¿no? Ahorita vemos cómo sacamos esas coordenadas. Solo es para que vayas identificando. Ahora, para la matriz de acoplamiento membrana-flexión, como su nombre lo indica, lo único que hace es que relaciona nuestras deformaciones generadas por la flexión, es decir, estas curvaturas, las va a relacionar con estas cargas por unidad de longitud. Del mismo modo, esta matriz B nos va a relacionar estas deformaciones de plano medio superficie mediana con los momentos por unidad de longitud. Y su fórmula para esa matriz va a ser un medio de la sumatoria desde K igual a 1 hasta K igual a N
de zk al cuadrado menos zk menos 1 al cuadrado, multiplicado por la matriz QXY de la capa. Esta QXY se refiere a que ya es tu matriz de rigidez, pero en el sistema de ejes globales, no en el de local, que es el de T. ¿Ok? Ok. Ahora, a la matriz D va a ser nuestra matriz de comportamiento en flexión y su fórmula es 1/3 de la sumatoria desde K igual a 1 hasta K igual a N de ZK al cubo menos ZK menos 1 al cubo por la matriz de rigidez QXY de la capa. A, B, D, ok. Entonces, para N alfa va a ser la misma fórmula que N beta. Solo va a cambiar lo que es la rigidez térmica con la geométrica, ¿no? Uh-huh. Entonces aquí es K igual a 1, K igual a N de ZK menos ZK menos 1 por la rigidez térmica XY de la capa. Igual, refiere al sistema global, ¿no? Y M alfa es igual a 1/2 de la sumatoria desde K igual a 1 hasta K igual a N de ZK cuadrada menos ZK menos 1 al cuadrado, igual multiplicado por la rigidez térmica XY de la capa. Ok. ¿Hasta ahí tienes una duda o algo de las fórmulas o eso? No. Bueno, dijiste en la última de M alfa que era al cubo y luego cuadrado. Ajá, aquí es al cubo de las dos. Estas dos. Ah, no, M alfa. Ajá, M alfa era cubo o los dos son cuadrados. Ah, los dos son cuadrados. Ok. ¿Sí? Sí. Ok, entonces, como tal, pues vas a tener que construir esta ecuación, ya dependiendo en qué datos te va dando. Por ejemplo, aquí ahorita sí nos dio, pues todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí como tal, no te está pidiendo que escribas como que toda la ecuación constitutiva. Cuando te dice que escribas toda la ecuación constitutiva, se refiere a que escribas todo esto. Y por ejemplo, estos datos de aquí que son variables ya, los dejas nada más representados simbólicamente. Pero lo que son estos valores de las rigideces y la matriz ABD, sí puedes obtener los valores numéricos. Entonces, si te pide que escribas ecuación constitutiva, te pide que escribas todo eso. Y pues depende que te dé. Si no te da coeficientes y geométricos, pues lo botas. Si sí te da térmicos, pues sí los tienes que poner, o al revés. No te da térmicos, lo botas, y si sacas porque te da los geométricos. ¿Ok? Ok. Entonces, de aquí es sacar matriz ABD con cada una de las capas. Ahora vamos a ver cómo se saca eso. Ok. Yo lo que siempre hago es construir una pequeña tabla donde pongo la capa, el ángulo al que está girado en grados, digamos, el espesor de la capa y pues ya las coordenadas ZK menos 1 y ZK. Ahorita vamos a hacer un ejemplo nada más hasta 5 capas, digamos, ¿no? Va. Entonces, y el espesor de las capas va a ser de 0.2.
Casi nada más. Entonces, lo primero que siempre tienes que hacer es sacar la distancia más alejada de tu plano medio, que es esta distancia de acá. Casi siempre se llama Z0 y recuerda siempre la capa 1 va a ser la que está abajo. ¿Va? Va. Entonces Z0 pertenece a Z1, a la capa 1. Y Z0 va a ser igual a menos el espesor total del compuesto sobre 2. Entonces lo que vas a hacer es que vas a sumar estos espesores de acá y de ahí sacamos de coordenadas Z0. Entonces, primero sumamos, ¿no? Son 5 capas y de punto 2 nos va a dar 1.0, ¿no? El espesor total. Entonces Z0 sería igual a menos 1 sobre 2, que es igual a menos 0.5. Entonces, menos 0.5 pertenece a la cota ZK-1 de la capa 1. Es decir, aquí va. ¿Sí? Sí. Para ZK es la siguiente cota, que es la que está arriba de la capa. Entonces lo único que vas a hacer es que le tienes que sumar el espesor de esa capa a esta coordenada. Entonces, menos 0.5 más 0.2 nos va a dar menos 0.3. Ahora va la capa 2, que está arriba de la capa 1, ¿no? Entonces, si notas, justamente van a compartir esta coordenada de aquí, que es la de menos 0.3. Pero para la capa 2 pertenece a la columna de al lado, es decir, a la de ZK-1. ¿Sí? Sí. Entonces, vuelves a hacer lo mismo. Sumas el espesor, entonces acá va a ser menos 0.1. Bajas a la siguiente capa, se repite. Sumamos el espesor, entonces ahora va a ser 0.1. Bajas a la siguiente capa, se repite la cota, sumas el espesor, 0.3. Siguiente capa, baja coordenada, sumamos el espesor y ahora es 0.5. Y así ya obtuviste todas estas cotas K que ocupas para la matriz ABD. Entonces, una forma de comprobar que lo hiciste bien es que te tiene que salir ahora la mitad del espesor, pero positivo, que es esta parte de acá. 0,5. Exactamente. Siempre tienen que sumar esta y esta, el espesor total, ¿ok? Sí. Entonces, eso es en la parte de construir las cotas, ¿no? De ahí, pues ya nada más se sigue haciendo estas operaciones de acá, sacas tu matriz QXY y este tiene que ser referente al sistema global. ¿Por qué? Ahora como tienes varias capas, te permite que tengan orientaciones distintas. Digamos que esta quiero que sea de 0 grados, esta va a ser de 45, esta de 90, esta de 45 y esta de 0, ¿no? Entonces, su matriz local de rigidez, digamos QLT, va a ser la misma, porque nos está dando las mismas propiedades para todas las capas, ¿no? Pero ya en el sistema global tienen orientaciones distintas. 2 están alineadas al sistema, pero las otras 3 capas ya tienen orientaciones distintas. Una es de 45 y otra de 90 grados. Entonces aquí ya va a cambiar la rigidez. Entonces es importante siempre manejar las matrices de rigidez, pero en el sistema global. Es decir, QXY. ¿Va? Va. Ok. Entonces ya obtienes tus matrices de rigidez, QXY, y ya solo tienes que ir aplicando todas estas fórmulas de aquí. Entonces, eso es como tal para construir ya en general cualquier problema de estratificados, ¿no? Ahora, vamos a ver algo que más o menos te ayuda a simplificarte un poco el trabajo. Siempre recuerda
No sé si se os llegó a explicar lo que es un estratificado equilibrado y simétrico. Cuando son 0 Bs, bueno, ¿las Bs son 0 o cómo? Sí, exactamente. Pues no lo explicó, pero lo he escuchado de tantos exámenes. Sí pasa. Ok. ¿Qué significa que sea equilibrado y simétrico? 0,45 y digamos que todas son de punto 2. Ok. Cuando dice que es equilibrado y simétrico, quiere decir que respecto a tu plano medio, que va a ser entre estas dos capas, va a ser como si tuvieras un espejo entre la capa de arriba y la capa de abajo. Por ejemplo, estas dos de aquí son espejo una del otro. Y estas dos de acá son espejo uno del otro. Cuando es equilibrado significa que todas estas van a ser iguales como que en su matriz de rigidez. Si notas, esta capa de 0 grados tiene una matriz de rigidez que va a ser la misma a esta de acá arriba. Igual que esta capa de 45 va a tener la misma matriz de rigidez que esta de acá abajo. Eso quiere decir que es equilibrado porque van a tener las mismas propiedades en la matriz de rigidez. Cuando es simétrico, se refiere a lo que son las coordenadas zk y zk-1. Y eso casi siempre se ve en esta parte de los espesores en sí. Lo puedes ver en otras partes, pero pues casi siempre es relación a esto, ¿no? Quiere decir que están ubicados como que a la misma distancia y tienen el mismo espesor. Por lo tanto, van a tener las mismas cotas, solo que en sentidos opuestos. Acá van a ser negativas y acá van a ser positivas, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es que justamente las coordenadas de aquí, digamos, va a ser menos 0.4 y 0.2, menos 0.2. Entonces acá va a ser 0.2 y 0.4. Y va a ser que la operación de zk cuadrada menos zk menos 1 al cuadrado sean la misma, pero una negativa y otra positiva. Entonces va a ser que si tienen la misma matriz de rigidez y la misma posición zk y zk menos 1, se van a eliminar entre ellos, porque tienen este mismo valor pero de signos opuestos y tienen esta misma matriz con el mismo valor tanto arriba como abajo. ¿Ok? ¿En qué caso no se cumple? Digamos que ahora el acomodo es así, pero sigues manteniendo los espesores 0.2, 0.2, 0.2 y 0.2. Aquí ya no se cumple, porque esta no va a tener la misma matriz de esta, y esta tampoco. Entonces aquí lo que va a pasar es que si tienen este valor igual en estas dos capas, pero la matriz de rigidez ya no va a ser la misma. Ahí ya va a cambiar. Aquí vas a tener una rigidez, pero va a ser completamente diferente a esta de acá. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si es equilibrado y simétrico, de ley, aquí y en cualquier lado, la matriz B es igual a 0. Entonces ahí ya te simplificas y ya no tienes que sacar la matriz B. Por simple teoría, ya sabes que va a dar 0. La puedes sacar, pero hasta cuando hagas la operación de zk cuadrada menos zk menos 1, te vas a dar cuenta de que desde ahí se va a ir eliminando. ¿Sí? Sí. Ok, entonces, esto es importante. ¿Qué más? Bueno, digamos que ya construimos toda nuestra matriz ABD, ¿no? Ya tenemos todos los elementos, entonces ahora sí vamos a lo que viene con el examen, que es en relación a las figuras que venían, ¿no? ¿Dónde quedó? Esta es acá. La deformación, creo.
Exactamente. Esos radios de ahí lo que te van a dar es justamente como que tu vector de deformaciones y curvaturas. Primero hay que tratar de entender un poco más o menos cómo está la geometría y qué está pasando, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo primero, las deformaciones de plano medio son generadas por cargas transversales y lo que va a hacer es lo mismo que antes, ¿no? Un epsilon y lo que hace es que estira la placa, igual que un epsilon x, ¿no? Pero solo que en diferentes ejes. Y pues un gamma xy lo que hace es que la deforma angularmente, ¿no? Algo así medio raro. Estos son para las superficies medianas. Y para las curvaturas lo que hacen es que justamente va a pasar esto de aquí. Va a hacer que tu placa tenga una curvatura. Se vea como una hoja doblada. Digamos que este es un capa X y en un capa Y pues sería en el otro eje, ¿no? Algo así. Ajá. Y un capa XY pues ya es algo bien medio feo. Digamos, es algo así. Digo, ni se puede dibujar esa madre. Una capa así toda fea. Como una tipo Pringles, digamos, ¿no? Así medio fea. Entonces, hay que entender qué está pasando con esto de aquí. Nos está dando 2 radios de giro. Si fuera un capa XY, se veía muy feo. En sí tendría que ser de esta curvatura como el radio de punta a punta. Así. No es el caso. Nos está especificando en qué radio están corriendo esas curvaturas. Entonces, capa XY ya podemos ir descartando. Ahora solo sabemos que tenemos un capa X y un capa Y, que son los ejemplos de aquí. Y si lo notas, y si es lo que tenemos aquí, ¿no? En esta dirección, pues tenemos esta forma de acá, y en esta de acá, pues esta de acá, pero más chica, ¿no? Uh-huh. Pero hay que ver qué radio le pertenece a cada uno. Si lo notamos, el radio 2 corre a lo largo del capa X, ¿no? Del eje X. Entonces, nuestra capa X va a estar relacionado con el radio 2. Y ahora, el capa Y está corriendo a lo largo del eje Y, que es el radio 1, ¿no? Más bien. Entonces, nuestra capa Y está relacionada con el radio 1. Ahora, si recuerdas de flexión, de cálculo vectorial, de donde quieras, de Diosito, de Santa María, no sé, la curvatura siempre va a ser el inverso del radio. Entonces, como tal, ya tenemos estas curvaturas con estos radios de aquí. Entonces, digamos que para capa X, que se relaciona con el radio 2, su fórmula va a ser 1 sobre R2. Y para capa Y, va a ser igual a 1 sobre radio 1. ¿Sí? Uh-huh. Y entonces ya. Tu vector entonces va a quedar como un vector de 6 por 1, es decir, 6 filas, una columna, donde los primeros 3 son ceros, porque eso se refieren a las deformaciones de la superficie mediana. Pero como no tenemos cargas transversales y no vemos algo como que nos indique que nuestra placa se deformó linealmente, son 0, ¿no? Después ya vamos a tener nuestro valor de capa X, nuestro valor de capa y al final es 0, porque no tenemos un capa XY. Entonces pues ya, solo lo que nos queda hacer es multiplicar justamente nuestra matriz ABD por ese vector que acabamos de conseguir, que sería un 0 y las capas. ¿Sí? Sí. Y con eso ya contestas lo que es el primer inciso, que es calcule las cargas por unidad de longitud que dieron a la geometría.
en base de los radios, ¿no? Entonces tendrías que sacar tus curvaturas, lo multiplicas por tu matriz ABD y ya te va a dar los resultados que te pide, que son estas cargas por unidad de longitud. ¿Sí, más o menos? Sí, creo que sí. Va que va. Ahora, vamos a ver rápido las dimensiones, porque he visto que muchos se equivocan en eso y luego pasa que te dan ya valores muy disparados y como que no saben por qué. Entonces, voy a dibujarlo aquí abajo, tal cual como está arriba, ¿no? Las cargas por unidad de longitud están dadas en unidades de fuerza sobre unidad de longitud, como su nombre lo indica. Newtons sobre metro o milímetro, que es lo que más se maneja, ¿no? Los momentos por unidad de longitud, un momento pues es Newton por metro, ¿no? Pero como ya lo estamos distribuyendo sobre una longitud, nos va a dar unidades de fuerza nada más. No quiere decir que no son momentos pero están distribuidos a lo largo de una distancia. Entonces se eliminan las longitudes. ¿Va? Va. Ahora, en la matriz ABD, si recuerdas de la matriz A, es esta distancia ZK menos ZK menos 1, ¿no? Por nuestra matriz de rigidez que está en megapascales. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, serían aquí milímetro por megapascal. Y ya manejando un poco de las unidades, serían milímetros. Y consejo que te ayudará mucho, newtons sobre milímetro cuadrado son iguales a megapascales. Entonces la matriz A está dada en unidades de newton milímetro. ¿Ok? Ok. Ahora vamos con la matriz B. Era zk al cuadrado menos zk menos 1 al cuadrado, ¿no? Entonces nos da una longitud al cuadrado por la matriz de rigidez en megapascales. Lo mismo, metro cuadrado, newton sobre milímetro cuadrado, y esto es igual a newton. Acá, entonces aquí también es matriz B, aquí también nos da newtons, y ahora va la matriz D. Ahí era el cubo, ¿no? Zk cúbica menos zk menos 1 al cubo, entonces milímetro al cubo por megapascal, milímetro al cubo, newtons sobre milímetro cuadrado, y aquí nos va a dar... Ay, aquí me equivoqué. No iba bien entendido. Aquí es newtons sobre milímetro. Y acá sí es newton por milímetro. Listo. Así. Ahora vamos con las deformaciones. Las deformaciones de plano medio son adimensionales, como siempre se ha trabajado. Si lo quieres simbolizar con unidades, serían milímetros sobre milímetro, pero pues eso da 1, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí está. Y ahora para las curvaturas, para que tenga relación con todo lo que hemos trabajado, sería 1 sobre unidad de longitud, en este caso, milímetros. Entonces, si lo analizas, esta parte de siempre recuerda fila por columna. Entonces, newton milímetro por milímetro sobre milímetro nos da newton milímetro. Newton por 1 sobre milímetro nos da newton sobre milímetro. Ahora, newton por milímetro sobre milímetro nos da newton. Y newton por milímetro por 1 sobre milímetro nos da newton. Entonces, siempre checa eso. La matriz ABD pues ya está hecho, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, tus radios te los da en metros. Entonces, si tú no lo pasas a milímetros, aquí ya hubieras tenido un problema. O trabajas tu matriz ABD para que te dé metros, o trabajas tus curvaturas para que te den los milímetros.
y pues es más fácil de este lado, ¿no? Sí, las curvaturas. Exactamente. Entonces, por ahí fíjate cuando hagas la sustitución. En vez Va, de va, va. meter 1.5 o 2, tienes que meter 1500 o 2000. Va que va. Sí, va que va. Listo. Pues ahí vamos, ahí vamos. ¿Cuánto queda? 4 minutos. Ahorita 4. te mando otro link. ¿Y quieres ir checando también a los otros o cómo ves? ¿Cómo te sientes? Pues un poco enfermo, pero sí aguanto. ¿Cómo me Este, pues déjame ver cuál. ahorita, bueno, ahorita. En lo que acaba, pues vamos con la última pregunta, ¿no? Ujú. Bueno, las últimas dos. Dice, calcule el valor de los esfuerzos más grandes, tanto tensión como de compresión, y considere que conservarán las fuerzas de momentos. ¿Qué pasa si metemos un delta T? ¿Cómo cambian los radios, no? Ok. Para el inciso B, va a ser como que lo más tedioso que vas a tener que hacer de todo esto. Porque vas a tener que sacar de la ecuación de deformación que vimos al inicio, ahora vas a tener que sacar dos vectores de deformación por cada capa, porque nosotros tenemos por cada capa dos coordenadas z, que es la coordenada zk menos 1 y la coordenada zk. Entonces vas a tener que sacar dos coordenadas y por lo tanto vas a tener dos perfiles de deformación. Uno que pertenece a zk menos 1 y el otro que pertenece a zk. Y de ahí es lo mismo que en los otros ejercicios. Aplicas la fórmula de esfuerzos es igual a tu matriz de rigidez, Y, por el vector de deformaciones. Entonces, por lo tanto, vas a tener dos vectores de esfuerzo. Uno que corresponde a zk menos 1 y el otro que corresponde a zk. ¿Sí? Ujú. Entonces vas a tener que evaluarlo para todas las capas porque no sabemos cómo se va a comportar bien el estratificado. Ya después tal vez sí vas a poder deducir un poco más cómo se está comportando. Pero ahorita como todavía hay tiempo para el DTS, te va a tocar practicar y vas a darte cuenta de varias cosas. También es bueno que practiques porque vas a empezar a manejar más tu calculadora, vas a entender cómo meter más rápido las matrices y otras cosas. Entonces es importante que practiques a mano, ¿no? Sí, pues agarras como truco, ¿no? Exactamente. Y Ahorita eso ya te va a va. acabar, creo, la llamada. Sí, va que va. Les mando otro link, ¿no? Sí,
Ok. Listo. Entonces, como dije, pues vas a tener ahora dos perfiles de esfuerzo. Hay que practicar y pues vas a sacar todos. Aquí creo son 10 capas, entonces vas a tener que sacar como 20. Pero pues te vas a dar cuenta que por ahí se puede ir como que resumiendo y tomando algunos atajos y otros más o menos. ¿Ok? Ah, eso es en parte del inciso B. Y del inciso C. Nos está preguntando qué pasa cuando le metemos un incremento de delta T. ¿Qué va a pasar con nuestros radios 1 y radio 2? Eso pues va a depender en base de la rigidez térmica que vamos a calcular, especialmente con la de M alfa, que es la de comportamiento en flexión. Entonces, por ejemplo, dependiendo de este valor, es como vamos a ver si se va a relacionar con esto o realmente no. ¿Por qué digo que realmente no? Porque si recuerdas la fórmula de M alfa, es un medio de z de k igual a 1 a k igual a n de zk cuadrada menos zk menos 1 al cuadrado por la rigidez térmica E alfa XY de la capa. Entonces, si tú observas la tabla del acomodo, los ángulos son 0, 0, 90, 90, 0, 0, 90, 90, 0, 0. Entonces, tu superficie mediana va a estar entre las capas 5 y 6. Y si notas, a partir de ahí, todas son espejo. Entonces, por lo tanto, es simétrico, equilibrado. Entonces, nuestra matriz B va a dar 0, ¿no? 0. Entonces, si notas, la matriz B y la rigidez térmica, su fórmula es muy similar, solo cambian en el último elemento. En vez de tener matriz QXY, tenemos ahora rigidez térmica. Entonces, si sabemos que esta nos va a dar 0, de ley esta también nos va a tener que dar 0 en algún momento. Entonces, esta igual se va a descartar. Y por lo que, si tú aplicas un incremento de temperatura, ¿realmente crees que cambien en algo estos radios? Pues sí, ¿no? ¿Por qué? Pues yo diría que por dilatación térmica, pero no sé cómo, o sea, matemáticamente. Ok, no, de ahí recuerda. Matemáticamente, físicamente sí tienes razón, ¿no? Dilatación térmica, pues sí hay. Pero recuerda que ahora estás en los compuestos. Entonces, en compuestos importa mucho cómo se está comportando el material, ¿no? Es decir, una dilatación térmica en un compuesto es lineal, va hacia los lados o hacia los extremos, ¿no? Y lo que nos dice si afecta en la curvatura es justamente este elemento de aquí, el M alfa, que ya es en relación de estas coordenadas y todo eso, ¿no? Pero como tal, no hay algo como que en el efecto térmico en el compuesto que nos genere una curvatura natural. Es decir, si tú tienes una sola capita de material compuesto, ¿se va a curvar con el calor? Realmente no. Solo tiende a expandirse a sus lados, ¿no? Entonces, por ejemplo, en sí ese comportamiento en la curvatura por algo con el efecto térmico no están relacionados directamente. Se relacionan a través de su acomodo con este elemento de acá. Pero si este elemento nos está diciendo que va a ser igual a 0,
no hay algo que nos relacione entonces esta temperatura con nuestras curvaturas y por ende con esos radios de giro. Puede que sí se expanda así linealmente, pero si ya está curvado, lo único que va a hacer es que se va a expandir así. Va a tener un desplazamiento nada más, pero la curvatura sigue siendo la misma, el radio sigue siendo el mismo. Ok. ¿Va que va? Si ya tenemos un valor aquí que es diferente de 0, entonces ahí sí ya te creo, de que si teníamos esta curvatura, ahora será así más chica, ¿no? Entonces ahí sí ya cambia el radio. Mientras, pues no cambia. Todo depende de este elemento de aquí, de M alfa. Si M alfa da un valor, sí van a cambiar las curvaturas y por ende van a cambiar los radios de giro. Si M alfa es igual a 0, no van a cambiar en nada. Va. ¿Por qué va? Ahí es importante porque si no te vas a matar ahí 10 minutos pensando en qué pudo haber sido y pues no. No es tan complicado, ¿no? Exactamente. Realmente los exámenes de Hilario no son difíciles. Son tediosos o los ven difíciles, pero es porque tenemos muchos huecos en otras materias. Uh-huh. O sea, si notas de compuestos, realmente fue lo último, esto de aquí, de la matriz ABD. Pero de ahí en antes fue pura resistencia de materiales. Lo del primer inciso. Todo Círculo esto. de Moore. Uh-huh. Exactamente. O sea, todo esto es mecánica de materiales, pero pues solo que no lo vemos de este modo. No nos enseñaron así. ¿Va que va? Simón. Entonces, pues creo que ya es todo de este examen. ¿Les quedó alguna duda o algo de esto? Pues así, teóricamente no, pero mañana lo intento hacer y te mando mensajes si me sale alguna duda. Simón. Y ahorita Sí, no sé si quieras ayudarme también con la siguiente foto, creo que las dejé seguidas. Ese fue creo que el penúltimo, en ese saqué 5 creo. ¿Este de aquí? Ajá, y me faltó, no hice nada del 2. Ajá. Si le hubiera movido tantito, sí pasaba. Pues ahí está. Es que se traía más teoría, creo. Ahorita no lo he contestado, pero... Simón. Ok. Sí, Sí, si quieres lo vemos. Pues es casi lo mismo que en este. Entonces, igual, creo que pues hay que usar ABD, pero no... Creo que lo había visto una semana antes o algo así. no, pues ni cómo. Ajá. Entonces, a ver. Ay. Primero, ya no te quedó dudas de ABD y todo eso, ¿no? Pues no, nada más, pues sí tengo que aprenderme bien las fórmulas, así como le hiciste tú. Simón. ¿Cómo le hiciste? Que vi que las ponías bien confiado y dije, ah, a ver, casi sacas de diva. ¿A poco sí? Dios. No, pues ya, te tengo más con este pedo. Llevar a Hilario, ¿no? Pues oye. No, pues mira, te puedes guiar como por sus nombres. A se refiere a un comportamiento de membrana. Cuando es membrana siempre es como que el caso más sencillo, entonces aquí siempre va a ser esto de acá, ¿no? ZK menos ZK menos 1. Y pues ya, entonces como tienes varias capas, pues nada más tienes que sumar. Ajá. Y la siguiente que te aprendes es la de D, que es en comportamiento de inflexión. Digamos, ya va a ser como que el grado más complejo que vas a encontrar en una placa. Entonces ahí siempre va a ser al cubo, ZK cúbica y ZK menos 1 al cubo. Entonces aquí como está elevado al cubo, lo pones afuera también como un tercio. Y así solamente. Y ya B
es entre A y D. Entonces aquí va a ser al cuadrado. Y pues lo mismo que acá. Si aquí está elevado al cuadrado, acá va un 2 afuera, un medio. Ujú. Y de ahí afuera, pues es zk menos 1. Acá es lo mismo, nada más que elevado al cuadrado cada uno. Zk cuadrada y menos zk menos 1 al cuadrado. Y D, pues lo mismo. Zk cúbica menos zk menos 1 al cubo. Entonces, pues ya esto de acá y todo demás, pues es en base de la práctica. O sea, te tienes que aventar unos 10 exámenes al menos para que ya lo memorices. O sea, ya para que las digas de memoria, sí te tienes que poner a hacer unos 10 exámenes que digas, es esto, esto, esto y ya. Pero pues tú tranqui, de ahí en Hay poco tiempo. vas ahí. Hay tiempo, sí Sí, por sale. eso te dije desde ahorita. Dije, pues de una vez. Porque en el pasado sí me estuve esperando. Hasta una semana antes. Ajá. Sí, sí, es que esos hacen mucho y yo les he dicho, no hagan eso. Siempre pónganse a estudiar desde antes. Porque, por ejemplo, igual el semestre pasado que publiqué yo el anuncio como un mes antes o 2 antes de los ETS, muchos no me hablaban y ya después a la media hora todos querían asesoría y les dije, no, pues ya no. Y te digo, pero sí, Ya no vas da bien. tiempo, ¿no? Es que sí, no, es que si lo haces con tiempo y si le dedicas bien 1 horita o 2 horas al día o a la semana, pues vas a agarrar más mañas, vas a agarrar muchos trucos. Pero si te quieres aventar toda la teoría, todos los exámenes y todas las mañas en una semana o 2, ni de dónde. Y ponle tú que sí me sepa las cosas, ¿no? Pero el truquito este de las unidades que se me vaya o detalles, pues ya chafeó todo. Exactamente. O sea, te empiezas a confiar y dices, nada, sí sé, sí sé. Y al final no supe. No supe qué falló. Exactamente. Pero sí, Pues vas va, bien. Tú sigues estudiando y pues va a ir chido. Ya cosas más complejas que veas, pues ya me dices y pues ya. Va que va. va. Entonces, a ver, vamos con este. Dices, en la figura 1 se presenta una lámina de material compuesto estratificado hecho de carbono epóxico, en cuyos extremos se tienen unidades unidas mediante remaches de titanio, unas placas metálicas también en titanio. La secuencia de apilado consiste en 6 capas de material compuesto, cuyo espesor individual es de 0.18 milímetros. Sus orientaciones son de 00, 45, 45, 00 y sus propiedades se presentan en la tabla 1. Suponga que la distancia entre las placas metálicas A es de 200 milímetros y B, la longitud total AT es de 300 milímetros y un ancho B de 150 milímetros. Considere que se aplica un momento de torsión de magnitud MT en dirección de X positivo. En el extremo derecho, de acuerdo a la figura, y que en el otro extremo se encuentra sujeto. Ok. Entonces, es esta probeta de aquí. Entonces vamos a dibujar acá un poquito más completa. Tenemos algo así, ¿no? Y acá tenemos remaches. Uh-huh. Así medio feos. AT es de extremo a extremo. La acotación. Ok. Que el dibujo original dice que A es de los extremos que no están remachados y AT es completa. ¿Qué va? ¿Cuánto ya T? No me acuerdo. Pues ahí dice. $200 y 300. Sí. Y 150. ¿qué es el B, no? Sí. Ok.
Entonces, el acomodo ya 0045, 0. Hombre, Simétrica, ¿no? justo respecto al centro, ¿no? Ujú. Entonces, nos está diciendo que se está aplicando de un extremo, está sujeto, ¿no? Digamos, es un empote. Sí. Y del otro estamos aplicando un momento de torsión positivo. De este modo, ¿no? Ok, ahí está. Ahora vamos a ver qué pide. Sí, son estas de aquí. Ujú. Uy. Copiar. Entonces nos dice, en las condiciones descritas, la lámina de material compuesto está trabajando como membrana o cascarón y explique por qué. Con base en la respuesta de inciso A, dibuje un elemento representativo de la cara superior de la lámina y otro de la cara inferior de la lámina, e indique esquemáticamente el estado de esfuerzos a los que están sometidos cada uno. Escriba la ecuación constitutiva del estratificado indicando los valores numéricos de las partes constantes. E inciso D, valor numérico de las deformaciones producidas en cada estrato si se considera un MT de 0.6 Nm. Calcule el valor numérico de los esfuerzos producidos en cada estrato para la condición de carga del inciso anterior. Su madre. C, D y E fueron los que no hice. A y B, ¿sí? Sí, pero ya ni me acuerdo qué puse. Qué pacho. Bueno. Entonces, a ver. Inciso A. ¿Trabaja como membrana o como cascarón? Ok. Entonces, veamos. Nos está diciendo que está aplicando un momento de torsión, ¿no? Ujú. Eso sabemos que nos va a generar siempre un tau XY, un esfuerzo cortante, ¿no? Ujú. Entonces, ahora lo que nos falta entender es más bien cómo se está deformando la placa y en base de qué nos está generando un esfuerzo cortante. Siempre ten presente las fórmulas, ¿no? Nuestro perfil de nuestra ecuación de deformación pues, ahora va a ser esta de aquí, beta por capa, ¿no? Entonces, podemos tener una deformación angular gamma XY, ya sea por deformaciones de plano medio o generado por una curvatura, ¿no? Ujú. Y esto pues se relaciona con los esfuerzos cortantes tau XY. Entonces, primero hay que entender qué está pasando con la lámina. Si notas de la figura, bueno, no, es solo una placa, no tiene ninguna forma cuadrada, no es círculo, no es nada. Eso no sé ni cómo decirte que lo estudies, porque ni yo todavía encuentro dónde decides que lo estudies. Esta es la placa. Entonces estamos aplicando un momento en sentido positivo, es decir, así, ¿no? ¿Qué crees que vaya a pasar con la placa? ¿Cómo crees que se deforme? Estamos viendo desde este canto, ¿no? Entonces, si tú lo separas como en dos fuerzas para generar ese momento, es decir, un par de fuerzas, lo veíamos como algo así, ¿no?
Entonces, lo que va a pasar es que esta punta va a bajar y del otro lado va a subir tantito, ¿no? Algo así. ¿Sí? Ujú. Entonces, lo que está pasando es que la placa se está deformando, pero en dirección como perpendicular, es decir, hacia arriba. Si tú dibujas aquí tu plano X y Y, te está desplazando como en dirección de Z, ¿no? Entonces, este y hacia arriba, pues es Z. Entonces, qué difícil como aterrizarlo siempre. Lo que vamos a ver aquí es que hay una deformación en Z que sí es más importante que una deformación como que en el plano medio, que es en XY. Entonces, esta deformación en Z la podemos considerar, pero solo con esta parte de acá. ¿Sí? Ujú. Entonces, por ejemplo, ya para aterrizar un poco más, en cascarón, siempre vas a tener presente una deformación epsilon Z. No. Ay, es que siempre es un pedo aterrizar esta mamada. Ahorita se voy a explicar bien. En membrana tú vas a tener deformaciones epsilon X, epsilon Y, gamma XY, junto a esfuerzos sigma X, sigma Y y tau XY. Esto es como que el caso más sencillo, con el que nos enseñan cómo sacar propiedades y todo eso, ¿no? Estamos analizando lo que sería esfuerzo plano. Ahora, para cascarón es algo similar, pero un poquito más complicado. Vamos a considerar que tenemos una deformación epsilon X, epsilon Y y epsilon y gamma XY. Pero estos pueden ser generados por esfuerzo sigma X, sigma Y, tau XY y digamos sigma Z. Pero este sigma Z como tal lo vamos a considerar, pero dentro de estas otras, como a través de cargas transversales que nos generan justamente los momentos MX, MY y digamos MXY. Entonces, por ejemplo, en un cascarón lo que va a pasar es que sí se te va a deformar en dirección Z, pero lo vas a considerar solamente como una deformación plana. Y los esfuerzos que se puedan generar los vamos a considerar como parte de sigma X, sigma Y, tau XY, pero se generan a través de estos momentos. Y para meterlo en estas deformaciones se ocupan justamente las curvaturas kappa X, kappa Y y kappa XY. ¿Sí más o menos? Ujú. Ok. Seguro, porque eso es importante. Pues es mucha información, pero, o sea, ahí voy. Bueno. Pues te digo, entonces a ver, vámonos despacio. Vamos con la definición de membrana y cascarón. Creo que desde ahí voy a empezar. Entonces, membrana es una placa que soporta solamente cargas
que son paralelas a su superficie mediana. Es decir, Fx, Fy y pues Fxy, ¿no? Eso es una membrana. Cascarón es una placa que soporta carga transversal a la superficie mediana de esta manera. Que pues lo que hacen estos son que generan justamente momentos flectores. De esta manera. Entonces, se podría decir que esto es lo más fácil para escribirlo, ¿no? Membranas siempre son cargas paralelas a la superficie mediana. Cascarón siempre son cargas transversales que generan momentos flectores. Y pues ya de cajón sabríamos que esto sería por cascarón. Pero ¿por qué es difícil luego aterrizar esto? Porque luego me ha pasado que me ponen este tipo de los exámenes. Ponen un perfil cuadrado o un perfil circular como en el anterior y hacen exactamente lo mismo. Te aplican un momento de torsión en cada uno. Pero pues ya por mecánica de sólidos y todo eso, esto se considera realmente como una pared delgada. Y a su vez esto lo puedes ya considerar como una membrana nada más. Digamos, esto ya es un poco más avanzado. Entonces, aquí lo que pasa es que realmente ese esfuerzo, ese momento de torsión, solo se distribuyen como cargas coitantes en la superficie mediana. Ya no generan deformaciones en otros ejes como si fuera una sola placa en flexión, donde aquí pues ya se puede curvar como que la placa. Entonces, digo, aquí es un poquito más complejo de aterrizar, porque esto en sí sigue siendo esfuerzo plano, pero ya aquí ya estamos viendo otro tipo de carga, que son por momentos flectores. Entonces, para considerar como que ese esfuerzo que se genera, metemos lo de las curvaturas y por eso como que se complica un poco más. A diferencia que en membrana, pues ya el cálculo es un poco más directo porque la fuerza se distribuye sobre la superficie mediana. Y te digo, pues llega a poner este tipo de ejemplos también, pero esto ya por mecánica de sólidos y todo eso, esto se distribuye como un esfuerzo plano y por tanto como una sola membrana. Acá ya no tanto porque es una placa. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, de aquí sabemos que va a ser cascarón sí o sí. ¿Por qué? Porque como tal tenemos una carga transversal para generar ese momento de torsión que a su vez nos genera una deformación en Z que es considerada a través de la curvatura generada por ese momento aplicado. Y no te compliques más, es solo eso y pues ya. ¿Ok? Ok. Listo. Entonces, ahora vamos con lo siguiente. Eso fue el inciso A. Ahora el inciso B nos pide dibuje un elemento representativo de la cara superior de la lámina y otro de la cara inferior de la lámina e indique esquemáticamente el estado de esfuerzos al que están sometidos cada uno.
Es aquí donde te digo que se complicaba un poco porque tal cual el estado de esfuerzos es el mismo. En la parte superior, si notas el esfuerzo, el momento es positivo, entonces gira como en el anterior. Entonces va a generar que en esta cara de aquí se haga una fuerza hacia abajo, ¿no? De esta manera. Entonces, en la parte de arriba vas a tener tu elemento representativo de esta manera. Y esto va a ser un tau XY. Ahora, esto es en la parte superior. Y por lógica, en la parte inferior va a ser algo similar, pero en sentidos contrarios. Es decir, que ahora va a ser el mismo cuadro, pero estos esfuerzos ahora van hacia arriba, hacia acá, hacia acá, y hacia acá. Y este es igual a un tau XY. Hacia acá es X, hacia acá es Y, y este es de la vista inferior. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, pues ya. Entonces, esto nos indica que en la parte superior vas a tener tu esfuerzo cortante y en la parte inferior es el mismo esfuerzo cortante, pero de sentido contrario. ¿Ok? Ok. Y tal cual, solo es eso lo que se dibuja. Ahora, escriba la ecuación constitutiva del estratificado indicando los valores numéricos de las partes constantes. Entonces ahí sí aplica lo que te había mencionado. Vas a tener que escribir toda la ecuación constitutiva y en este caso va a ser NM, tu matriz ABD, las deformaciones menos delta T, N alfa y M alfa. Y solamente con esto, porque en este caso no nos está dando propiedades geométricas, solo nos está dando los coeficientes térmicos y pues las constantes de ingeniería, ¿no? Entonces, es sacar todos estos valores. Ya vimos las fórmulas. Lo que es constante, pues es lo de la matriz ABD, eso lo puedes sacar. Y lo de N alfa. Ya lo demás, pues sí va cambiando, ¿no? En vez de las deformaciones y todo eso que nos da. Eso es para el inciso C. Ahora, el inciso D. Calcula el valor numérico de las deformaciones producidas en cada estrato si se considera que Mt es igual a 0.6 newtons sobre metro. Aquí la trampa es donde se distribuye justamente Mt. Dependiendo dónde lo pongas, es como te vas a complicar la existencia. Literal. Si tú divides Mt, hay tres opciones. Vamos a ponerlas acá mejor. Tienes tu Mt, tienes la distancia AT, Mt entre A y Mt entre B. Son las tres distancias que nos dieron, ¿no? Tenemos la placa dividida. Esta es A. Esta es AT. Y esta es B. Entonces, lo primero hay que ver cómo se está comportando en cada lado. Si tú distribuyes Mt entre la distancia AT,
te vas a meter en varios problemas porque de entrada toda esta sección de acá junto con la de acá tienes lo que eran los remaches y las placas de titanio. Entonces, como tal, no te está dando datos de titanio, no te está dando datos de los remaches, no te está dando la separación de remaches, no te está diciendo cuántos remaches son, no te está dando muchos datos. Y ponte tú, si tú le llegas a preguntar todos esos datos, lo que vas a hacer es que te vas a complicar más de existencia. Entonces, para evitarnos problemas, no vamos a ocupar la distancia T. Eso es de entrada. No tienes datos de titanio, solo tenemos datos de compuesto. Puede que te dé datos de titanio, pero te vas a complicar mucho. Visto desde las matrices de rigidez y visto desde el punto de vista de los remaches que están aportando también. Entonces ahora vamos con la distancia A. En la distancia A sí es un poco más creíble, porque en esta misma distancia tienes puro material compuesto. Entonces, podría ser. Pero si tú distribuyes ese momento sobre esta distancia, lo que vas a hacer es que estás cambiando el comportamiento que hemos planeado nosotros. Nosotros habíamos mencionado que aquí vamos a tener un esfuerzo cortante tau XY. Pero lo único que hace este esfuerzo es que nos va a deformar de esta manera, mx. Entonces, este mx está generando por un momento flexionante mx sobre la distancia A. Pero esto es solo un momento de flexión, no es otra cosa. Entonces, si tú pones este momento de torsión de acá, ya estás cambiando el comportamiento. Entonces, este mx se relacionaría más con una deformación lineal epsilon x. Entonces, ahí no te conviene distribuir el momento porque ya vas a cambiar todo lo que ya habíamos dicho que iba a pasar. Y en sí, pues sabemos que esto iba a dar como tal esfuerzos cortantes tau XY y deformaciones angulares. Entonces, esta distancia tampoco es. Entonces, de ley tiene que ser la distancia B. Y tiene más lógica, porque este momento ahora lo estás distribuyendo en pequeñas cantidades a lo largo de este canto. Y lo que va a hacer, si lo ves desde un punto de vista de la deformación, es lo que habíamos dicho, de que la base inclinada así. ¿Sí? Uh-huh. Es decir, va a haber un desplazamiento hacia arriba de un lado y un desplazamiento hacia abajo del otro. Entonces, esta es la distancia donde vas a dividir. Ahora recuerda que esto lo tienes que dividir para que te dé unidades. Es decir, MXY es MT entre B, ¿no? Y acuérdate que las unidades de los momentos por unidad de longitud son newtons. Entonces, pues tienes de dos, pasas de 2.6 newton metro a newton milímetro, o pues pasas de 250 milímetros a metros. Y pues ya divides. Ahí pues no hay tanta falla. ¿Va que va? Va. Ese es el inciso D. Y de ahí sacamos lo que es solamente el MXY. Ya para sacar las deformaciones, tú tienes esta ecuación de aquí. NM matriz ABD y pues, las deformaciones de plano medio y las curvaturas. Como ahora te está pidiendo las deformaciones y todo eso, hay que despejar esta parte de acá. Entonces te va a quedar que epsilon 0 kappa es igual a la matriz ABD a la menos 1 por nuestro vector de cargas y momentos por unidad de longitud. Y tal cual, solo haces la operación y listo. Esta recuerda que es una matriz de 6 por 6. Tienes que sacar toda la matriz completa.
Pero si no existe acoplamiento membrana-flexión, lo puedes manejar como dos matrices independientes. Es decir, que primero puedes sacar la matriz inversa de A, después la matriz inversa de D, y ya lo calculas individualmente. Multiplicas en A por N y D por M. Y ya eso te da los vectores. ¿Sí? Va. Entonces ahí ya vas a tener las deformaciones. Y pues ahora sí ya se contestó el inciso D. Luego dice, calcula el valor numérico de los esfuerzos producidos en cada estrato para la condición de carga del inciso anterior. Ok. Siempre recuerda que cuando vayas a sacar esfuerzos por cada capa o estrato, siempre tienes que manejar las deformaciones del plano medio y las curvaturas, porque eso es lo que siempre se mantiene constante en todos los estratificados. Las cargas y todo eso cambian dependiendo de la rigidez de cada capa, pero lo que son las deformaciones siempre se mantienen iguales para todas las capas. Y de ahí pues es lo mismo, ¿no? Vas a obtener dos vectores de deformación en base de la ecuación de epsilon 0 más z por capa x. Entonces vas a tener un epsilon para zk menos 1 y zk. Vas a tener un epsilon y por lo tanto un vector de esfuerzos. Y también para zk vas a tener un epsilon y un vector de esfuerzos. Entonces son 6 capas, en total vas a tener 12. Y tan, se acabó ese inciso. Lo pones muy fácil. Pues ya uno ya de sufre. Ay. Tranqui, sí se puede, sí se puede. Solo es estudiar. Métete a dar clases y me pasas. Todos me dicen lo mismo, pero no. ¿No lo harías? No sé. Chance cuando ya esté más viejo. Y cuando ya esté más viejito, ahí sí ya. Pero mientras no, otro rato. Mejor. En sí tengo que aprender más, porque creo que ya hubo de que todos quieren meter con Hidario y ya muchos les están montando a fuerzas con Alexander. Hola. Ajá, entonces con Alexander luego se pone de bipolar y te deja una estructura y que saques los esfuerzos de la estructura y luego calculado con materiales compuestos. Y pues no, hay muchos se desesperan y dicen, no, pues ya. Hice uno con Alexander y nada más venía una armadura. Nada más, ¿de cuántos elementos? Más, pero pues era como hasta H. No, está perro. Sí, creo que era como... Bueno, tenía dos como vigas principales y tenías que sacar el elemento crítico. Pero no supe ni cómo. Es que y medio me justifiqué con la orientación de las capas y así. Pero no. ¿Cuántos te puso? No me dijo, nada más dijo nadie pasó y nos puso NP a todos. Sí es. Y lo subió justo el día que cerraban calificación, así que pues ya la revisión no nos la dio. Te digo, es que se pone de bipolar y luego pone cosas bien complicadas que nadie sabe. O luego solo pasa a los que quiere y ya. O sea, no califica chido. Por eso a muchos ya prefirieron hacer el examen con Hidario. Porque... Es que es más seguro.
Ajá, es más seguro, porque, o sea, está difícil, pero si estudias, lo pasas. Y ahí Dario sí te califica conforme a lo que es. Y con Hilario sí pude pues, esconder un formulario. Con este Alexander no, nada. Casi casi me desnuda. Ahí está. Pero sí, ánimo. Yo creo que aquí ya dejamos, porque si no ya va a ser mucha info, ¿no? Sí, ahí lo hago. Simón, Tego, ahí ve de estudiando. Si tienes dudas, pues me avisas y lo checamos igual. Sí, Te va ahí velo practicando. gracias. Va que va, veo. Descansa. Gracias, Va, Miguel. igual. Bye. No hay de qué, descansen.